Consultarlo, sobre todo cuándo se va a poner en práctica esta reforma política, porque ahora se han enunciado los principales puntos, pero cuándo realmente se van a ver en hecho. Bueno, hay dos aspectos que tenemos que distinguir. El primero es la reforma política a nivel nacional, que es una situación que ya está en el Congreso con un dictamen favorable. Eso, por ejemplo, hace que el punto más vulnerable de la política, que es la transparencia más absoluta que debe existir en el financiamiento y el control más estricto, va a poder tener vigencia. Yo lo señalé en mi intervención esta mañana, a propósito de la versión esta de que podría haber sectores del narcotráfico que aportaron a la campaña presidencial última. Si hubiese estado vigente esta reforma política, eso es imposible, porque elimina el aporte anónimo, porque fija topes para los aportes tanto de las personas físicas como jurídicas, porque establece una doble auditoría, tanto interna de los partidos como externa, a través de la Auditoría General de la Nación, porque establece responsabilidades penales para los presidentes y tesoreros de cada uno de los partidos políticos, y porque crea un grupo de fiscales especiales que pueda investigar todo tipo de denuncias. Por lo tanto, ese primer aspecto, yo soy muy optimista que en los próximos días, cuando entre a sesionar nuevamente el Congreso, podrá aprobarse. La segunda parte es el compromiso que asumen las provincias, a los cuales nosotros no le podemos imponer, porque no tenemos posibilidades de la nación de imponer. Pero se ha logrado un consenso muy favorable, por ejemplo, entre otras cosas, en la posibilidad de eliminar sistemas de representación distorsivo como la ley de lemas, y también en fijar un tope de los porcentajes provinciales que tengan que ser afectados como recursos al funcionamiento legislativo, que no pueda exceder del 2%. Hay algunos casos que actualmente, por ejemplo, superan el 7%, como el caso de la provincia de Formosa. Ministro, ¿la ausencia del justicialismo le quita legitimidad a esta convocatoria? En absoluto, porque como usted habrá visto, esta es una reunión de consenso. No existe ningún ámbito nacional que establezca la posibilidad de hacer una reunión de legisladores provinciales con la nación para lograr compromisos con fuerza de ley. Por lo tanto, lo que se buscaba acá era una convocatoria muy cordial, muy amplia, a hacerse cargo de un tema que la sociedad reclama. Yo creo que la argumentación del justicialismo que ha dicho que lo van a discutir en cada una de las legislaturas me parece bien, pero que no se convierta en un doble discurso, porque la mayoría de esas legislaturas tienen mayoría, gobiernan la provincia, pero hasta ahora no han hecho nada por cambiar. Ministro, hay otro tema que también está en debate, que es el 2x1. ¿Usted está de acuerdo con que se derogue? Yo estoy de acuerdo con que se modifique, y así lo he expresado de manera pública, porque en su momento la razón de haber impuesto el denominado 2x1 era que existían procesos que eran tan largos que importaban verdaderas penas. Entonces lo que yo creo es que luego esto se fue convirtiendo en una forma automática de liberar a personas que cumplían determinados requisitos, y que eso llevó a abusos y a casos muy aberrantes. Por esas razones que yo estoy planteando que aquellas personas que tengan antecedentes violentos o que estén siendo procesadas por delitos violentos o violencia, sin duda alguna que no pueden ser beneficiarios de los programas. Ministro, en el Congreso de la Nación, el justicialismo está diciendo que ellos tienen su propio proyecto de reforma política. Inclusive hablaron de la revocatoria del mandato, inclusive hablaron de un proyecto a tratar alternativo al que se impulsa en esto que también está dentro del gasto de la política. Me parece fantástico, todo el mundo tiene derecho en el Congreso de la Nación de presentar su proyecto. Lo que sí advierto es que no sea que por agregarle más cosas no saquemos aquellas que son las elementales. Porque aquí siempre hemos definido como que esta es la primera etapa. ¿Cuál es el punto donde hoy se genera más desconfianza de la gente? En el financiamiento, que tiene que ser muy transparente, y en el control de ese financiamiento. Nosotros también en este proyecto, por ejemplo, hemos propuesto acortar las campañas electorales, acortar los gastos en publicidad, hacer una auditoría sobre todo ello, y en caso de que no se respete, se puede llegar hasta la pérdida de personería política del propio partido. Entonces, nos parece muy bien que haya otros proyectos, pero no sea que por buscarlo supuestamente que comprenda todo, no se trate esto que sería un avance fundamental. Se han publicado algunos números, quisiera saber si usted está de acuerdo. Se dice que con esta reforma se ahorraría los estados provinciales en su totalidad más de 300 millones de dólares. Es aproximadamente así, pero yo quiero reconocer algo que estuvo destacado en el documento que ustedes tienen en sus manos. Desde que inició el gobierno de la Alianza, ya se ha producido una reducción en los parlamentos provinciales de 180 millones de pesos anuales. Es decir, que ya ha habido una restricción muy fuerte. Y el presupuesto actual del Parlamento Nacional es de 0,68 del presupuesto, con lo que significa también una restricción fuerte para predicar con el ejemplo, para mostrar la utilidad de la práctica. Bien, las palabras
entonces del ministro del Interior, Federico Serrani, que ha presentado, como decíamos en instantes, aquí el proyecto. Bueno, ministra, Hugo Moyano dijo que no va a participar del diálogo con el gobierno, el diálogo multisectorial, si el gobierno no acepta la agenda que la CGT disidente propone, que incluye, entre otras cosas, la marcha atrás en la reforma previsional y la derogación de la reforma laboral. Bueno, la base de un diálogo tripartito es aceptar todas las agendas y ser capaces de ponerlas en discusión. Que todos los sectores las analicen, sacar un consenso común, un dictamen común. Así que nosotros no vamos a prohibir ninguna agenda, porque me parece que la base del diálogo es poder analizar cada uno de los temas, ver las razones de cada uno de los temas, escuchar también a los sectores, escuchar al gobierno del porqué de cada una de las cosas y ahí sacar una conclusión. Los países que han avanzado con el diálogo, luego por ahí de enfrentamientos brutales, como es el caso de Europa, después fueron capaces de sentarse y discutir, así que yo no le tengo miedo a las agendas, lo que creo es que hay que ser capaces de ir viendo tema por tema y discutirlo, y así vamos a avanzar. ¿Aceptar entonces el gobierno los temas que propone la CGT? ¿Discutirlos? El gobierno discute todos los temas, abiertamente, discute todos los temas, porque no es un problema de no animarnos a ir. Entonces hay que ver si tienen racionalidad, si no tienen racionalidad, si son posibles de hacer, si no son posibles de hacer, si tienen presupuesto o no tienen presupuesto, pero hablar de los temas se están hablando en todos lados, también se está hablando en el Parlamento y en otros lugares. Lo que sí nosotros decimos es que, bueno, hay decisiones que el gobierno ha tomado con una razón de ser muy sólida, y esa razón de ser tiene que ver con decisiones estratégicas, y así lo vamos a plantear. ¿Es posible dar marcha atrás con la reforma previsional, por ejemplo? Nosotros creemos que la reforma previsional es una reforma absolutamente solidaria, que habilita como nunca en la Argentina una posibilidad de entrada a sectores que nunca habían participado de la jubilación, es decir, permite un beneficio universal para personas que antes no tenían ningún tipo de beneficio, permite que las personas que trabajaron más de 10 años y menos de 30 se puedan jubilar. Así que discutir estos argumentos nos parece que son tan sólidos que cualquiera que los escuche, digamos, con la cabeza abierta lo va a comprender y va a estar de nuestro lado. Gracias. Gracias. Gracias.